Les doy nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico en el libro de Apocalipsis. En esta ocasión estamos en el capítulo 13, un capítulo pienso que bastante conocido entre los creyentes y que vamos a empezar a estudiar ahora, bien que nos ocupará probablemente 2 o 3 sesiones. Como hacemos habitualmente, lo primero será familiarizarnos con el texto bíblico y para esto vamos a hacer una lectura del capítulo entero, bien que no lo comentaremos en su totalidad. Dice por lo tanto así la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bueno, un pasaje interesante y, como habitualmente en Apocalipsis, pues que también encierra sus complicaciones. Bueno, vamos a ir poco a poco. En principio, ver la conexión con el contexto. Y ya en el capítulo anterior apareció un gran dragón que fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Y él sabía que le quedaba poco tiempo, nos dice la Escritura, así que se esfuerza por hacer todo el daño posible en esta tierra. Y ahora nos dice que dentro de esta estrategia de dañar a los hombres, pues va a tomar una iniciativa, que es delegar de su autoridad en otras 2 bestias, que son las que vamos a encontrar en este capítulo, una que surge del mar y otra que surge de la tierra. En el capítulo anterior también vimos que este gran dragón perseguía a la mujer y a la descendencia de ella. La mujer vimos que era Israel, de donde surgió el Mesías, y la descendencia de ella pues eran aquellos creyentes fieles al Señor, tanto judíos como gentiles. Y el dragón persigue tanto a la mujer y después también a su descendencia. Ahora este capítulo nos va a explicar con bastante detalle cómo se va a llevar a cabo esta persecución.
Y lo que esto ya nos anticipa es que en los últimos días pues habrá un poderoso despliegue de todas estas fuerzas diabólicas en este mundo. Nosotros lo relacionamos habitualmente con el anticristo. Y esto, pues ya de antemano les digo que no es un término que aparece como tal en el libro de Apocalipsis. No se le llama nunca anticristo. De hecho, no hay una sola figura, sino que tal como acabamos de ver en este pasaje, hay tres personajes que comparten esos mismos intereses diabólicos y que son malvados. Desde luego son anticristianos y anticristo en el sentido, por supuesto, de que están en lucha y en conflicto permanente con Dios y con todo lo que se relaciona con Dios, con su palabra, con su pueblo. Esto está fuera de toda duda. Pero hablando de la terminología y de las personas que aparecen, pues y usando el lenguaje bíblico, tenemos que hablar en primer lugar, se nos ha presentado ya el dragón, que ha sido identificado por la propia Escritura como Satanás, como el diablo, y ahora estos otros dos personajes más, una bestia que surge del agua, del mar, y esa bestia pues es descrita en diferentes ocasiones en la palabra de Dios. Se habla de ella como el hijo de perdición, el hombre de pecado, el inicuo, bueno, de diferentes maneras. Y luego aparece una segunda bestia que surge de la tierra, que actúa como una especie de ministro de propaganda. Este es descrito más adelante en otras partes como el falso profeta. Por lo tanto, tenemos aquí estos tres personajes y se nos va a detallar con bastante precisión su carácter, sus características, se nos va a describir cómo son y también, por supuesto, sus actividades, cuáles son sus propósitos, sus metas, lo que están buscando y también las estrategias, las formas en las que lo intentan conseguir. Tres seres diabólicos actuando en este mundo. Ahora, en cuanto a esta primera bestia, que es con la que hoy vamos a tener que tratar, en la que surge del mar, que normalmente llamaremos la bestia, pues ya el apóstol Pablo había hablado de ella. Lo encontramos, y es interesante que lo leamos, en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 8 al 12, porque allí pues, nos dan más datos acerca de esta bestia y nos contextualiza para que entendamos mejor incluso este pasaje de Apocalipsis que tenemos delante de nosotros. Fíjense cómo lo que dice allí el apóstol Pablo. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. Es otra de las formas en la que se refiere a esta bestia. Aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y aquí este pasaje de Apocalipsis es sin duda paralelo, trata el mismo asunto y prácticamente en los mismos términos, cada autor con su propio estilo, sin duda. Y lo primero que se nos dice aquí, y en Tesalonicenses, y que ahora vemos en Apocalipsis, es que esta bestia vendrá por obra de Satanás. Y de ahí es de donde se deriva el gran poder que él tiene. De hecho, vendrá y traerá señales y prodigios, dice, mentirosos. Probablemente porque no sea verdad todo lo que presume hacer y porque el propósito con el que hace esos milagros es conducir a las personas a creer en la mentira, en cosas que no son auténticas. En todo caso, será un líder fuerte, un líder carismático, un líder que ofrecerá soluciones efectivas para una sociedad que estará agonizante. No debemos de perder de vista el contexto exacto en el que esto aparece en Apocalipsis. Hemos pasado ya por la apertura de los 7 primeros sellos. Hemos pasado también por el toque de las 6 primeras trompetas, incluso de la 7ª.
y con cada una de ellas la intensidad de los juicios de Dios ha ido subiendo, ha ido en aumento. Recuerden que con los toques de las trompetas fue destruida una tercera parte del medio ambiente en el que viven los hombres. La vegetación, el agua potable, los mares, incluso una tercera parte de la humanidad. ¿Cómo será el mundo en ese momento? Pues será un mundo caótico, un mundo desordenado, un mundo imposible de controlar, de gobernar, inmerso en un sinfín de problemas que habrán traído consigo esos juicios. Y esta bestia, este líder que se presenta aquí con poder, con autoridad, con carisma, pues entendemos que traerá a las naciones un mensaje de alivio, de seguridad, de confianza, conseguirá transmitir esta sensación de seguridad. Será un líder populista que ofrecerá soluciones mágicas, tanto en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito de la salud, que tanto nos preocupa en este momento. Esas soluciones a un mundo desesperado, a un mundo que estará sumido en innumerables conflictos de todo tipo, inmerso en un sinfín de problemas. Un líder mundial que traerá soluciones a este mundo en un estado de dificultad, de crisis. Y esto ocurrirá en el futuro, pero el cómo se está originando, cómo se está cuajando todo esto, ya lo estamos viendo en nuestros días. No hay que ir mucho más lejos. Vivimos en una aldea global, es así como hablan los hombres de nuestro tiempo, una aldea global y, por lo tanto, tenemos problemas globales. Ahora mismo estamos aquí en España en cuarentena, cosa que nunca en mi vida yo había oído ni visto nada parecido. Un país entero en cuarentena. La policía por las calles diciendo a las personas que se metan en sus casas. No podemos los niños no pueden ir al colegio, no se puede prácticamente viajar, no se pueden hacer mil cosas. Otros países en Europa nos han precedido. Otros en otras partes están siguiendo las mismas cosas según va avanzando este famoso virus ya, tristemente, del coronavirus. Y es un problema global que no ha surgido en Europa, parece ser, que ha surgido en otro sitio, pero vivimos en una aldea global y automáticamente todos los problemas se comparten y se generalizan por todos los sitios. Y ahora unos gobiernos toman unas medidas, otros gobiernos toman otros, unos parece que van más rápido, otros que van más lento, unos van en una dirección, otros en otra, parece que no hay mucho acuerdo, y al final todo este tipo de cosas, con todo lo que conlleva de cómo la economía se va hundiendo, cómo las bolsas tienen unas bajadas, unos picos hacia abajo terribles, en fin, cómo tantas y tantas cosas están cambiando, y hay que tomar decisiones urgentes, decididas, saber lo que hay que hacer. Y muchos en esta aldea global, donde los problemas son globales, donde se comparte todo, pues piensan que debemos de buscar también un gobernante global, un gobernante en el que cada nación ceda parte de su soberanía para que tome decisiones únicas para los problemas que todos tenemos en conjunto. Y según van creciendo nuestros problemas, y están creciendo mucho, de una forma que nunca antes habíamos visto y que estoy convencido a la luz de lo que estamos estudiando en Apocalipsis, que simplemente son las cosas, las señales antes del fin, que están ya subiendo su intensidad, lo que anticipan claramente que el fin se está acercando a pasos agigantados, muy acelerados además. Estamos llegando al fin. Estos problemas crecientes globales necesitan soluciones conjuntas y ya muchos están hablando de esto, de un líder que ponga soluciones. Y esta bestia que viene con este carácter, con este poder, con estas credenciales, pues rápidamente en un mundo agonizante va a ser creída y seguida, nos dice este pasaje en Apocalipsis. ¿Y cuál es la razón? Bueno, la razón nos la da el libro de Apocalipsis y nos la da también 2 de Tesalonicenses. La razón es que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
¿Qué ocurre, por lo tanto? Pues que las personas que no quieren creer la verdad del Evangelio quedan automáticamente a merced de la mentira de Satanás. Y eso, pues puede con ellos. No ofrecen ya ninguna resistencia, porque han rechazado previamente la verdad de Dios. Ahora, veamos entonces la presentación de este ser, de esta bestia, la bestia que sube del mar. Dice el versículo 1 y 2, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Bueno, nuestra traducción dice que me paré, otras traducciones verán que dice se paró, en alusión al gran dragón que ve cómo de una forma progresiva esta bestia va saliendo, va surgiendo, va emergiendo del agua. Ahora, la primera cuestión entonces que nos debemos de plantear es la procedencia de esta bestia. Y dice que fue emergiendo poco a poco del agua, pero ¿de dónde surge realmente esta bestia? Y es mucho lo que se ha dicho y lo que se ha escrito sobre este tema. Y tal vez no haya una sola respuesta, sino que haya varias y que sean complementarias. Pensemos en algunas de estas posibilidades. En principio, el origen de la bestia, el origen espiritual de la bestia. Aquí no hay ninguna duda. Nos lo ha dicho Segunda de Tesalonicenses, dice que su advenimiento es por obra de Satanás. Y aquí en Apocalipsis estamos viendo también que el propio dragón le da su autoridad. Así que espiritualmente proviene directamente de Satanás. Desde otro sentido, la bestia sube del mar. Y nuevamente el mar entendemos que no es tanto probablemente creo, que no es tanto el mar físico, el mar literal, sino que nuevamente el mar es usado aquí como un símbolo. Ahora, ¿un símbolo de qué? Bueno, pues una vez más la propia Biblia, el propio libro de Apocalipsis nos da las claves para interpretar a qué se puede referir el mar. Un poco más adelante, en el capítulo 17, veremos a la gran ramera que estaba sentada sobre muchas aguas. Y allí se nos aclara en el propio pasaje que esas muchas aguas simbolizan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Pueblos, naciones, lenguas, muchedumbres. Luego también en Isaías se refiere al mar como las naciones enemigas que luchan contra Israel. Habla de ellas como multitud de muchos pueblos que harán ruido como muchas naciones. Los pueblos harán estrépito como ruido de muchas aguas. En Isaías capítulo 17, versículos 12 y 13. Y más adelante en Isaías también vuelve a usar la misma metáfora. Los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. En Isaías capítulo 57, versículo 20. Por lo tanto, esta bestia surge de en medio de un mar que simboliza probablemente a naciones impías, el mundo que se opone a Dios, de ahí surge. Dice, además, lo vemos aquí, que no es la primera vez que aparece aquí la bestia. Si recuerdan, en un estudio anterior, en el capítulo 11, ya vimos que esta bestia había surgido, había sido presentada porque perseguía a los 2 testigos que hablaban de Dios, que daban testimonio de Dios en el templo sin que nadie pudiera hacer nada contra ellos. Hasta que finalmente la bestia que sube del abismo, los mata. Y allí se nos dice también entonces de dónde viene. Dice que sube del abismo. Y eso pues es otra referencia que rápidamente nos lleva a la quinta trompeta, al quinto sello. Ya no me acuerdo si fue la quinta trompeta. La quinta trompeta cuando todos aquellos escorpiones diabólicos salen del abismo con el fin de herir a los hombres y atormentarles por 5 meses sin que pudieran morir. Surgieron del abismo todos esos seres diabólicos. Y aquí esta bestia dice que sube también del abismo, procede del mismo lugar
y además va a tener las mismas intenciones que aquellos otros seres diabólicos: dañar, destruir, infringir dolor a los hombres. Por lo tanto, también ese sería otro origen. Y por último, deberíamos de pensar, y hay una asociación clarísima, yo les animo a que siempre estudien el libro de Apocalipsis, al mismo tiempo que se familiarizan con el libro de Daniel, sobre todo la segunda parte de Daniel, que contiene muchos datos proféticos, pues allí Daniel tiene una visión que es también paralela a este pasaje que encontramos aquí. En la visión de Daniel, pues él está viendo una sucesión de reinos que van a venir a lo largo de este mundo, para concluir finalmente con un último reino terrible y espantoso, del que surge un personaje siniestro, el mismo personaje que nos encontramos aquí, sin duda. Allí es descrito como un cuerno pequeño. Ahora, es interesante de dónde surge ese cuerno pequeño. Él habla que en el cuarto imperio, que Daniel vio en su visión, de esa sucesión de reinos que se iban a ir sucediendo en este mundo, hasta el tiempo del fin, en el último de esos reinos dice que habría 10 cuernos que simbolizaban a 10 reyes, 10 gobiernos. Allí reyes y reinos son equivalentes en muchos casos. Y en medio de esos 10 reyes, o de esos 10 reinos, surge un cuerno pequeño que al surgir desplaza a 3 de los cuernos, los destruye. Por lo tanto, pues si estamos viendo que allí, pues nos lo dice el texto de Daniel, Daniel 7, versículos 7 y 8, pues este cuerno pequeño surge en medio de esos 10 reinos, desplazando a esos otros 3. Por lo tanto, esta bestia, desde esta perspectiva de Daniel, ¿de dónde surge? Pues surgirá al final de los tiempos y aparecerá en el contexto de un gran imperio gobernado por 10 reyes, entre los que él se abrirá paso, destruyendo a 3 y haciéndose con el control total. Todo esto, según vayan ocurriendo los acontecimientos, se verá con total claridad. Hoy hay muchos que especulan sobre si estos 10 cuernos son tal cosa o tal otra. Bueno, el mundo puede cambiar de la noche a la mañana, lo estamos viendo cada día. Puede cambiar la composición, cómo se aglutinan las fuerzas, en fin, hay tantas y tantas cosas que están cambiando. Entonces no sé si vale la pena empezar a elucubrar sobre qué pueden ser, quiénes pueden ser esos 10 cuernos, quién pueden ser los 3, cómo va a actuar. En fin, hay muchos que se entretienen mucho en ello. Yo, en fin, no prefiero regirme un poco por lo que la Biblia dice, hablar de lo que va a ocurrir, explicar lo que va a ocurrir, para que luego, cuando lleguemos al momento, lo podamos identificar sin dificultad y saber dónde estamos en cada momento. Ahora, ¿de dónde surge entonces? Bueno, pues hemos visto diferentes posibilidades, todas ellas bíblicas, y entiendo que no tenemos que elegir entre ninguna de ellas, porque todas son complementarias, y en todo caso apuntan en la misma dirección sombría, terrible, diabólica, malvada. Hablemos también, porque así nos habla Apocalipsis, hablemos también del carácter de la bestia. Y aunque nosotros en último término nos vamos a encontrar con una persona, porque se le llama aquí la bestia, y es presentada como una bestia, en realidad es una persona. Es una persona. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se le presenta como una bestia? Bueno, porque aunque tiene esa apariencia humana, detrás hay un ser diabólico y malvado, carente de cualquier sentido de amor, de compasión, cualquier sensibilidad, nada de todo ello. Un ser que excede en orgullo todo lo que podemos imaginarnos. Ya hemos tenido un pequeño ejemplo, acabo de mencionarlo, de cómo es su carácter. Cuando se presentan aquellos 2 testigos en el capítulo 11 de Apocalipsis y por fin los consigue matar porque odia que estén dando testimonio contra el Señor, sobre el Señor, los odia, los mata. ¿Y qué hizo después? Dicen, los exhibió públicamente, sus cadáveres estuvieron expuestos en la plaza para demostrar su victoria sobre ellos. Un acto de crueldad, de barbarie, algo desproporcionado, sin lugar a dudas. Una bestia salvaje, y nuevamente ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, cuando hablábamos del dragón, por ejemplo. Una bestia salvaje
que aparece en Apocalipsis en contraste con el Señor Jesucristo, que es descrito como un cordero. Hay una diferencia abismal, no se parecen absolutamente en nada. Luego, en cuanto a la descripción que se nos hace de ella, dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Para empezar, podemos notar la relación que hay, como digo, entre este pasaje de Apocalipsis y la visión que el profeta Daniel tuvo, y está descrita en Daniel capítulo 7, versículos 2 al 8. Recuerden que les acabo de explicar, ¿no? Esta sucesión de reinos que son presentados en la historia, aunque para Daniel era todavía profecía, aunque luego se cumplió exactamente con una precisión asombrosa. Bueno, esos reinos que iban a venir, esos grandes imperios, son presentados allí bajo la figura de varias bestias terribles. Allí aparece un león, aparece un oso y aparece un leopardo, que luego se nos explica que se corresponden con el imperio babilónico, el imperio medo-persa y el imperio griego. Ahora, esta bestia que aparece aquí sería el equivalente a la cuarta bestia que aparece allí en Daniel, y fíjense cómo esta bestia aquí recoge las características de las otras 3 bestias que vimos en Daniel. El león, el oso y el leopardo. Es como ha sido presentada aquí. Dice que era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león. Es como si estuvieran incorporadas en esta última bestia que nos presenta Apocalipsis las características de aquellas otras bestias de los imperios anteriores. Y es difícil imaginar el grado de horror, de crueldad que puede reunirse, por lo tanto, en esta última bestia. Sería una sucesión de reinos, simbolizados, ya digo, como bestias. Estos reinos que se corresponderían, como vemos en Daniel y como vemos también en otras escrituras, con el tiempo de los gentiles, ese periodo que abarca desde que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, destruyó Jerusalén, destruyó la nación, destruyó el templo, acabó con la dinastía del rey David, acabó con esa línea, no hubo ya más reyes de la dinastía de David hasta el día de hoy, acabó con eso. Allí comienzan los tiempos de los gentiles. ¿Y hasta dónde duran? Bueno, duran hasta que el legítimo descendiente del rey David se siente en el trono para gobernar sobre todo el mundo y eternamente a todos los hombres. Son los tiempos de los gentiles. Y a Daniel se le mostró, pues a lo largo de esa sucesión, en esa visión, esa sucesión de bestias que iban apareciendo una detrás de otra, pues se le mostró esos reinos. Y se hablaba también del cuarto reino. Ahora, esos reinos, pues algunas veces pueden ser vistos, incluso ahora, en el día de hoy, cuando estudiamos su historia, nos pueden parecer que eran reinos de gran gloria, de gran esplendor, que lograron grandes avances legislativos en cuanto a seguridad, en cuanto, bueno, filosofía, o arte, muchas cosas, ¿no? Podemos pensar en ellos así y hablar del poder que lograron acumular en las manos de un solo hombre, Alejandro Magno, el propio Nabucodonosor, que he hablado antes, u otros reyes en Medo-Persia, increíble. Eso desde una perspectiva humana puede ser que logremos percibir cierta gloria en esos reinos del pasado. Pero desde la perspectiva bíblica no nos engañemos. Dios los ve de la forma en la que realmente son, como bestias salvajes. Y cuánto dolor, cuánta crueldad, cuánta miseria, cuánta muerte crearon aquellos hombres para realizar sus sueños imperialistas de poder, de dominio sobre el mundo entero. Cuánto dolor, cuánto dolor. Cuánta razón tiene la Biblia cuando son descritos como bestias. Y ahora esta última bestia, esta bestia que aparece aquí en Apocalipsis, pues junta en sí misma todas
todo aquello de aquellas otras bestias que la habían precedido. Así que esa crueldad concentrada en una sola bestia, toda su fiereza, pues ya solamente de pensarlo, viendo la historia, lo que ha ocurrido con ellos, pensar que la cuarta bestia todavía unifica todo eso, lo concentra, nos hace temer solamente de pensar el daño que va a producir sobre esta humanidad. Hablemos también de sus características. Dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Para empezar, vemos que tenía la misma apariencia que el dragón, con un pequeño matiz de diferencia. Dice que el dragón escarlata tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Bueno, aquí la bestia tiene sus diademas no sobre sus cabezas, sino sobre sus cuernos, pero por lo demás es idéntico. La bestia podríamos decir que de alguna manera es un retrato del propio dragón, de Satanás. Y aunque realmente ahora, a partir de este momento, aquí en Apocalipsis, el dragón va a quedar como desplazado, va a quedar a un lado, el propósito de la bestia en todo caso es dirigir las miradas de los hombres hacia el dragón, con el propósito de que le adoren como Dios. Ahora, en todo caso, todos estos símbolos unidos, las cabezas, los cuernos, que hablan de poder, las diademas, pues nos sugieren un poderoso gobernante internacional que además, como rápidamente veremos, pues tiene pretensiones divinas. Y a lo largo de la historia no han faltado pues gobernantes arrogantes que podríamos tal vez relacionar con este tipo de bestia terrible que nos es descrita aquí. La Biblia nos ofrece varios ejemplos de ello. Habla de gobernantes que se endiosaron, que se creyeron por encima de todo, del bien y del mal, de lo humano, se colocaron en el plano de la divinidad, se creían dioses. Varios reyes de Babilonia, encontraríamos en Isaías 14, versículos 12 y 14, en Daniel capítulo 3, versículo 5, el rey de Tiro, en Ezequiel capítulo 28, de Faraón, también se describe así en Ezequiel capítulo 29, versículo 3, de Antíoco IV Epífanes, en Daniel capítulo 11, versículos 33, 36 al 37. Eso en cuanto a la Biblia, pero fuera de la revelación bíblica, lo mismo, un montón de hombres con las mismas pretensiones, con el mismo endiosamiento absurdo. En el Imperio Romano, Gallo, Calígula, Nerón, Domiciano, pues hombres que se creían dioses. Nerón, por ejemplo, exigía ser saludado como el Eterno, y en sus monedas se le llamaba a sí mismo como el Salvador del mundo. Domiciano exigía que sus vasallos se dirigieran a él como nuestro Señor y Dios, y se exigía dar culto al emperador divino, al emperador romano como si fuera divino. Hombres que su fama, su poder, les ha llevado a endiosarse, a creerse por encima de todo lo demás. No obstante, ninguno de ellos es el cumplimiento final de lo que vemos aquí en Apocalipsis. Podríamos decir que son botones de muestra, que ya anticipan algo del carácter, del poder que acumulará en sus manos este gobernante mundial que aparecerá en la escena en el último tiempo, y que aquí es descrito como una bestia. Él sí que cumplirá plenamente todo esto, pero ya lo anterior nos da una idea, ¿Cuál es el origen de su poder? Bueno, pues lo que realmente hace peligroso, temible en gran manera a este personaje, es que recibe su autoridad del dragón, que Dios dice que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Un ser que encarna, de alguna manera, al mismo Satanás. Ahora, fíjense, y a partir de aquí ya iremos notando esto en más de una ocasión, fíjense cómo el diablo intenta imitar todo lo que Dios hace. Es un imitador, un falsificador, pero un imitador. ¿Por qué digo esto en este momento? Bueno, Satanás intenta imitar, en su relación entre el dragón y la bestia, intenta imitar la relación que el Padre tiene con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
La misma cosa. El Padre y el Hijo son uno, dice la Escritura, y aquí el dragón y la bestia pretenden ser uno. Han visto cómo han sido descritos de la misma manera, como si el que viera al uno ya estuviera viendo al otro. Lo mismo, las mismas frases, la misma cosa que nuestro Señor Jesucristo a lo largo de todo el Evangelio nos fue diciendo una y otra vez. De la misma forma que el Padre y el Hijo comparten el trono, aquí el dragón y la bestia también comparten trono. Es tremendo cómo intenta imitar a Dios. ¿Y quién será realmente esta bestia? En cuanto a su origen, el origen de su poder, ya hablamos que viene del diablo, pero ¿cómo llegará a ser la bestia? Bueno, es quizás hablar mucho, no lo sé, igual me estoy excediendo, pero tal vez sea un hombre de este mundo que acepte aquella tentación que el Señor Jesucristo también pasó por ella, pero por supuesto rechazó. ¿Cuál tentación? ¿Qué tentación? Recuerden ustedes en Mateo, en el capítulo 4, los versículos 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta tentación, todo el mundo bajo tu control, y probablemente pues sea alguien que ha creído, que ha aceptado esa mentira a cambio de adorar a Satanás y recibir de él todo el poder, todos los reinos de este mundo. Y por ese poder ejercerá finalmente un control sobre el mundo en el tiempo del fin. Ahora, aquí en Apocalipsis es descrito, como estamos viendo, como una bestia. Ahora, ¿cómo lo van a ver los hombres? Pues los hombres no lo ven como una bestia. Y aquí hay una diferencia, nuevamente recurro al libro de Daniel, porque ahí es muy claro, es tan claro. Daniel tuvo una visión a la que ya me he referido, pero no fue el único que tuvo esa visión. También la tuvo Nabucodonosor, el rey gentil, el rey pagano Nabucodonosor. La misma visión aparece, creo que si no recuerdo mal, no sé si es en el capítulo 2 y en el capítulo 7 de Daniel. En la visión de Nabucodonosor, un hombre, es la misma visión, quizás hay un pequeño matiz que se añade en la segunda visión, pero esencialmente es lo mismo. Ahora, lo que cambia es el formato, es la visión. Claro, un hombre como Nabucodonosor, un hombre pagano impío, pues ve la sucesión, esta visión que he comentado antes, ¿no? La sucesión de varios reinos que ocuparían ese periodo de los gentiles, el tiempo de los gentiles, desde que el rey David, bueno, su descendiente, fue desalojado del trono hasta que venga el auténtico descendiente, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ese periodo va ocupado por 4 reinos. Desde la perspectiva de Nabucodonosor, ¿cómo los ve él? Bueno, él lo ve como una estatua gigante construida de metales preciosos, oro, plata, bronce, cobre, hierro, en fin, metales preciosos. ¿Cómo ve en la visión de Daniel cómo se representan esos reinos? Ya lo hemos mencionado antes, como bestias atroces, crueles, despiadadas. Es que no es lo mismo la visión de los hombres paganos que la visión de un profeta de Dios. Entonces aquí estamos viendo que desde la perspectiva de Dios es una bestia. Pero ¿cómo lo ven los hombres? Pues los hombres lo ven como lo habría visto Nabucodonosor, como alguien atractivo, como algo precioso, como algo de gran valor, no como una bestia destructora. Y estos hombres incrédulos la verán así, una bestia, un hombre con talento, con carisma, con las grandes dotes de gobierno, para establecer estrategias, para conseguir grandes fines, como aquellos grandes hombres, grandes estadistas del pasado tal vez. Así la van a ver. Y sobre todo cuando le vean haciendo milagros. Pues no es difícil imaginar que un mundo que ha rechazado a Dios, pues no vean en esta bestia a un Salvador y pongan en ella su esperanza. Por lo tanto, veamos el contraste, la forma en la que Dios lo presenta
cómo es en esencia, la forma en la que los hombres que han rechazado a Dios y que están desesperados quieren verle. Lo que es lo que es, lo que ellos ven es una imaginación que no se corresponde con la realidad y que tarde o temprano van a descubrir. Ahora, siguiendo con todo esto, vamos a ver que la bestia, nos dice a partir del versículo 3 y el versículo 4, la bestia fue herida de muerte, pero fue sanada. Dice así: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Por lo tanto, vemos que la bestia logra cautivar los corazones de los hombres. ¿Cómo lo hace? Bueno, nos dice que fue herida de muerte. No se nos da más detalles de en qué circunstancias fue herida. Sí se nos dice que más adelante en el versículo 14, que fue herida de espada, pero no sabemos, desconocemos por completo todas las circunstancias en las que fue herido, porque a Juan tampoco le interesa darnos esos detalles, sino lo que quiere hacernos notar es que esa herida mortal, que no nos dice el pasaje si realmente llegó a morir o no, pero esa herida mortal fue sanada de una manera aparentemente milagrosa. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que lo que está haciendo de nuevo es imitar, como decía antes, lo que Dios hace. Fíjense, para empezar, la expresión que es traducida como herida de muerte. Es la misma expresión que anteriormente en Apocalipsis se usó para describir al Cordero que fue como inmolado. Es la misma cuestión. En el capítulo 5, versículo 6. Una vez más, Satanás quiere plagiar al auténtico Mesías, imitando, simulando su muerte y su resurrección. Una herida mortal, pero ha sido sanado. El Señor Jesucristo murió, resucitó. Ahora, no nos dice, ya digo, que llegara a morir, pero esa asombrosa recuperación pues le ayuda a la bestia a consolidar su poder, su gobierno sobre este mundo. Si había algunos que dudaban, pues desde luego ya cerrarían su boca cuando vieran aquel milagro y dejarían de oponer cualquier tipo de resistencia. Por lo tanto, diríamos que son los momentos donde su popularidad, la popularidad de la bestia, alcanza su clima, llega a sus niveles más altos. Y no es de extrañar, porque en un mundo como el que estará viviendo la humanidad en ese momento, después, como he dicho, de que hayan venido los juicios de los sellos, de las trompetas, pues nos imaginamos, ¿no?, lo que supondrá en un mundo así la aparición de esta bestia que fue herida mortalmente y sanó. Un mundo que después de esos juicios habrá experimentado la muerte de una forma tan cercana. Recuerden que en una de las trompetas se nos dijo que la tercera parte de la humanidad habría muerto. Por lo tanto, la muerte es algo tan presente, tan real, tan doloroso en el ámbito humano, es tan cotidiana, ya lo es hoy día, desde luego, pero la tercera parte de la humanidad, nos hacemos idea de qué será eso. Y entonces, aquí la bestia se presenta como invulnerable ante la muerte, logra vencer la muerte. Lo que aterroriza a la humanidad, él logra vencerlo. Y no es por lo tanto difícil pensar que la humanidad ponga en él sus esperanzas como la única forma de salir de allí. En todo caso, todo esto no deja de sorprendernos, Fíjense que cuando el verdadero Cristo, nuestro Señor Jesucristo, vino a este mundo, la gente gritó: crucifícale, crucifícale. Cuando el impostor se presenta ante este mundo, ¿qué es lo que hará la gente con él? Querrán coronarle. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, los hombres se negaron a creer en él, en su auténtica resurrección. Cuando se presenta la bestia de Satanás, pues que no queda claro si resucita realmente o no, simplemente ha sanado, pues las personas se entregan a él en cuerpo, espíritu y alma.
Es incomprensible que las personas rechacen al auténtico Mesías y se queden con el usurpador, con el imitador, con un sucedáneo que no sirve, que no vale, que no es auténtico. ¿Y qué es lo grave, lo más grave de todo este asunto? Bueno, pues que creer en la bestia que fue sanada de esa manera, ¿qué es lo que consigue la bestia de esa forma para los hombres? Pues aumentar su poder sobre los hombres, consolidar su gobierno para hacer con ellos lo que quiere, que a lo que quiere es destruirlos. ¿Qué consiguió el Señor Jesucristo con su muerte y resurrección? Todo lo contrario, traer salvación y libertad a los seres humanos, ofrece vida eterna, vida en abundancia. Esa es la gran diferencia. Y lo que nos sorprende es que las personas prefieran a la bestia de Satanás que a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, ya la palabra de Dios nos lo ha anticipado. Lo hemos visto antes en 2 de Tesalonicenses. Dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y en Juan, en el Evangelio, en el capítulo 5, versículo 43, dice, yo he venido en nombre de mi Padre, dice el Señor Jesucristo, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Y aquí lo que vamos a ver es el cumplimiento exacto de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. He venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese le recibiréis. Ahora, ¿cuál es el verdadero propósito de la bestia? Pues desde luego no es, como acabo de mencionar, dar vida a los hombres, sino conseguir que todos los hombres adoren a Satanás. Ese es el resultado de esta sanidad. Fíjense lo que dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. ¿Cuál es el propósito? Que adoren a Satanás, que adoren a la bestia. Por fin Satanás estará consiguiendo lo que siempre ha anhelado, que los hombres le adoren públicamente. Y me imagino que escuchará con cierta satisfacción cuando la gente diga, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Pensará el mundo que la bestia es invencible. ¿Quién podrá luchar contra ella? Habrán quedado cautivos por la bestia, no por su grandeza moral, que no la tiene, sino por su fuerza bruta, por sus poderes engañosos. Ahora, la pregunta formulada aquí va a tener respuesta. ¿Quién podrá luchar contra la bestia? Será contestado más adelante, en unos capítulos después, cuando el Rey de Reyes, Señor de Señores, haga su aparición por segunda vez en este mundo para luchar contra ella. Y la vencerá, y será lanzada al lago de fuego y azufre que arde eternamente. Es interesante cuando lleguemos a ese pasaje en el capítulo 19, todo lo anterior se enfoca, parece que nos lleva a ese clima. Esperaríamos allí un relato largo, grande, amplio, detallado de cómo es esa lucha. Y se resume todo en un versículo o en medio versículo. Porque el diablo no puede hacer absolutamente nada contra el Señor Jesucristo. Y esa lucha, ya digo, se resume en un versículo. No hay más, no hay para más. ¿Quién puede? Preguntan los hombres, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y cuando el Señor aparece, no da ni para medio versículo, lo que le cuesta vencerle. Porque allí se demuestra quién es el Dios auténtico, quién es el Señor legítimo, quién tiene el poder, quién tiene la autoridad. Ahora, esta humanidad gritando enfervorizada a favor de la bestia. Es una humanidad rebelde, una humanidad que está en oposición contra Dios y por lo tanto se lanza en los brazos de esta bestia. Pero son rebeldes, son provocadores, son provocadores. Fíjense lo que decía Éxodo, capítulo 15, versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú? Y ahora esta humanidad que se opone contra Dios contesta, ¿quién como tú? La bestia y el dragón. Están en oposición, pero es una oposición provocadora.
el hombre se enfrenta a Dios. Realmente se agarra a un clavo ardiendo, porque en su odio contra Dios, ¿a dónde se va a agarrar? Y esto es lo que se le presenta el diablo y se agarra allí. Es terrible. Ahora, aquí este asunto se reviste de gran importancia, de mucha importancia, en toda la Biblia, pero especialmente en el libro de Apocalipsis. La cuestión a la que me refiero es, ¿a quién adoramos? ¿A quién adora el hombre? El hombre indudablemente ha sido creado para adorar a alguien, para rendirse de corazón a un poder, a un Dios absoluto. Ha sido diseñado así, ha sido creado así. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, pues que cuando se rechaza al auténtico Dios, pues no te quedan más que impostores, falsos, y aquí la humanidad se entrega a Satanás. Pero digo, el asunto realmente se reviste de mucha importancia, especialmente aquí en Apocalipsis, porque ¿a quién rendimos nuestra adoración? ¿A quién rendimos nuestra lealtad? Tiene consecuencias eternas para el hombre. La humanidad aquí rechaza al Dios auténtico, queda a merced del falso, del ilegítimo, del usurpador, que finalmente va a ser derrotado. Tiene consecuencias eternas. El diablo, por supuesto, va a ser lanzado al lago de fuego y azufre, pero aquellos que le han adorado estarán compartiendo su destino eterno juntamente con él. Es seria la cuestión. Las decisiones que tomamos aquí en este mundo nos llevan finalmente a la eternidad, y nuestras obras y sus consecuencias con nosotros siguen, ya sean para bien o sean para mal. Ya sea que creamos en el Señor, gozaremos de la eternidad juntamente con Él, ya sea que rechacemos al Señor, nos unamos al embaucador, al mentiroso, y compartan las personas que así lo hagan con Él su destino eterno. Es el momento, por lo tanto, de tomar una buena decisión. Y es el momento de tomar una buena decisión porque el tiempo, en este momento en el que estamos estudiando Apocalipsis, el tiempo se acaba. Pero en este momento en el que vivimos en este mundo, tengo la sensación de que el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Va a ser doloroso. Es momento de buscar a Dios, de buscarle de corazón, de reconciliarse con Él. Mucha gente se prepara para el virus que tenemos, ese virus microscópico que ha cambiado el mundo entero en unos pocos días. Cosas que nunca antes habíamos conocido en la humanidad. Cosas están pasando que son... Yo nunca había oído nada parecido, en mis tiempos desde luego nunca. Y antes difícil pensar en algo de esta escala global. La gente se está preparando para este virus, pero es preferible prepararse o hay que anticipar y prepararse mucho más para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No sé si usted está preparado, pero si no lo está, prepárese. Y la única forma de prepararse es reconciliarse con Dios, rendir su corazón al Dios verdadero. Es la única forma de librarse de este personaje siniestro que viene. Pues le animo a que lo haga si no lo ha hecho. Gracias una vez más por su atención, por acompañarnos en este tiempo de estudio bíblico. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias.